Un eje hueco de sección circular se encuentra empotrado de forma perfecta en su base y sometido a un momento torsor T y a una fuerza axial de compresión P mediante un disco rígido en su parte superior. El eje hueco tiene un peso específico y se representa el estado plano de tensiones para un punto A que pertenece a la periferia del eje. Podemos notar ahí exactamente en el gráfico en qué punto se encuentra el estado plano de tensiones de A. Tenemos como referencia también los ejes para ubicarnos un poco en el estado plano de tensiones en el X y Z. Me da de dato el rayo externo 15 centímetros, el rayo interno 12 centímetros, no es delgado, ¿verdad? Y la altura total, o H, perdón, que es el parámetro igual a 100 centímetros, también me da el peso específico, 0,08 kilogramos por cada centímetro cúbico. Y la tensión admisible, que es de 50 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, dos preguntas. Los valores de P y T, teniendo de dato el estado plano de tensiones, y el coeficiente de seguridad al cual está trabajando el sistema. Ok. Primeramente, entonces nos ubicamos un poco en el análisis de realmente podemos empezar o por el estado plano de tensiones o viendo los diagramas y yendo a calcular los esfuerzos en ese punto A. Es independiente. En este caso voy a calcular el esfuerzo en ese punto A en la dirección del eje Y, que vendría a ser el esfuerzo normal que va a producir por un lado el peso propio en esa sección A o la fuerza axial, ¿verdad? En un corte en esa sección A y el efecto de la carga P de compresión. En ese caso entonces tenemos un peso en el punto A, que es debido al volumen que está por encima de A en dirección gravitacional, y la carga P. Entonces esa suma de P sub A más P, ambos de compresión, dividido el área, que va a ser pi por el radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado, me va a dar a mí entonces el esfuerzo normal en ese punto A en la dirección del eje Y, que es solamente axial. Por otro lado, tengo el esfuerzo de corte en ese punto A debido al momento torsor, que como podemos notar solamente hay un momento torsor, es un ejercicio isostático. Ese momento torsor va a ser constante a lo largo de la viga y va a ser igual al torsor T por el radio polar, que sería el radio externo en este caso, porque el punto A me especifica que está en la periferia, dividido la inercia polar, que es pi por la diferencia de los diámetros a la cuarta sobre 32 para mi sección hueca. Cuando grafico entonces el estado plano de tensiones de ese punto A, solamente que habrá rotado en una dirección conveniente, dirección con respecto a la cual yo saco, ¿verdad?, los esfuerzos normal y cortante en esos planos, yo tendría entonces el esfuerzo en Y y el esfuerzo cortante en A. Siguiendo el convenio y la regla de la mano derecha, ese momento torsor es positivo, entonces en ese plano tendría que ser horario mi esfuerzo de corte que le coloqué ahí en mi estado plano de tensiones del punto A. De esa forma entonces calculo la coordenada del centro del círculo de Moore, que sería la semisuma de las dos tensiones perpendiculares. Después calculo también el radio ya con el valor del esfuerzo de corte. Esto ya sería cuando le coloco todos los valores numéricos ya ahí para el esfuerzo de corte en A y el esfuerzo normal en la dirección del eje Y. Sería, fíjense los términos ahí, ¿verdad? Después tengo entonces, una vez que yo calculo la coordenada del centro y la coordenada del radio de mi círculo de Moore, yo puedo hacer entonces ya mi gráfico. Entonces, con el centro y con el radio, grafico mi círculo de Moore, ubico el punto en el estado plano de tensiones que corresponde a uno de los planos de referencia que puedo tomar de mi diferencial en A. Y a partir de ahí entonces yo puedo rotar a la dirección que yo desee, ¿verdad? Acá fíjense, los datos que yo tengo son 20 grados con respecto a Y, tengo un esfuerzo de 22,45 que sería el de compresión, ¿verdad? Y
En la otra dirección perpendicular sería 8,19. Fíjense que la coordenada del centro del círculo de Moore, perdón, yo ya tomé directamente el estado plano de tensiones que tenía de dato. Me retracto porque había dicho que utilicé las tensiones en A, el esfuerzo de corte en A y el esfuerzo normal en la dirección I de A, pero no, ¿verdad? Esos están en función de las incógnitas. Para el círculo de Moore, por supuesto, me basé exclusivamente ya en el dato que yo tengo, que sería el mismo diferencial A, pero rotado un ángulo de 20 grados con relación al eje Y, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que ubico el centro, tengo el radio del círculo de Moore, grafico mi círculo de Moore, y yo sé que para ir a la dirección Y, yo tengo que, a partir del plano que tiene el esfuerzo de compresión de 22,45 y 7,165, tendría que rotar en sentido horario el doble de lo que tengo en el plano. Entonces, como tengo 20, para hacer coincidir la tensión perpendicular a ese plano con respecto a la dirección de Y, roto entonces el doble, que es 40 grados, ¿verdad? Y ahí tendría entonces yo ya el plano en donde tengo mis incógnitas del esfuerzo de corte en la dirección y el esfuerzo de corte correspondiente a ese plano. De esa forma, entonces, sencillamente por círculo de Moore yo puedo sacar ya el valor numérico de la tensión en I, en la dirección I del punto A, y también del esfuerzo de corte. Fácilmente, entonces, con esas dos expresiones yo tendría prácticamente dos ecuaciones con dos incógnitas y sacaría el valor de P y el valor de T, que me sale 2000 y 48.002,8 kilogramos por centímetro. Con eso respondo la primera pregunta del problema, que me pedía justamente calcular los valores de P y de T, ¿sí? Teniendo de dato el estado plano de tensión en A. Entonces, recapitulando nomás, ¿verdad? Utilicé el dato del estado plano de tensiones en A, en una dirección en particular que me da dato el problema. Saqué el círculo de Moore, me ubiqué ahí y le hice rotar en la dirección del plano de los esfuerzos que yo saco por fórmula, ¿verdad? Del momento torsor y de la fuerza axial de compresión. Y ahí directamente trabajé con mi círculo de Moore para poder sacar los valores numéricos en esa dirección o las dos tensiones en ese plano. Y ahí meto nomás, ¿verdad? En función de mis incógnitas arriba, y saco los valores de P y de T. Eso sería entonces con respecto al cálculo de P y de T. Ok, estos son los puntajes asignados en el examen. Entonces, una vez que yo ya tengo esos valores de P y de T, yo quiero calcular entonces ahora el coeficiente de seguridad. Entonces, para analizar el coeficiente de seguridad me voy a ir a la sección más baja, por supuesto, porque ahí la fuerza axial va a ser mayor, entonces va a ser mayor también mi círculo de Moore y las tensiones van a ser mayores. Entonces va a ser la sección más solicitada, ¿verdad? La sección B. Entonces me voy a la sección B en un punto de la periferia nuevamente, que vendría a ser el análisis de estado plano que voy a hacer, que va a ser la más solicitada. Vuelvo a graficar entonces la representación del estado plano de tensiones, pero ahora de un punto B que se encuentra en la parte más baja. Calculo entonces nuevamente la tensión en I, prácticamente la misma fórmula que había escrito en la sección A, solamente que ahora el peso total es el que voy a tener en cuenta, ¿verdad? O sea, uno de los términos va a ser ya el peso total. Y el esfuerzo de corte no hay problema, eso es igualito. Calculo entonces la coordenada del centro, nuevamente aplicando la fórmula, semisuma de dos tensiones perpendiculares cualesquiera de los planos. Calculo el radio, la semidiferencia al cuadrado, más el esfuerzo de corte correspondiente al cuadrado raíz. Y saco entonces OC más R, y OC menos R son mis tensiones principales. Entonces ahí tengo mi tensión principal 1 y mi tensión principal 2. Entonces fíjense, mi esfuerzo máximo, mi tensión principal máxima sería mi tensión principal 2, que es 30,8 kilos sobre centímetro cuadrado. Faltó un cuadrado ahí. Veo en la unidad de medida de la tensión principal 2. Le voy a corregir nomás ya ahora. Aquí falta un 2. Ahí ya está bien. Entonces, para calcular el coeficiente de seguridad sería mi tensión admisible, que es de 50, que era un dato del problema, dividido la tensión normal máxima, que es la tensión principal 2. Tomo el módulo nomás, por supuesto, ahí.
y veo que estoy trabajando con un coeficiente de seguridad de 1,66. Ahí está el puntaje asignado en el gabarito del problema. Y con eso determinamos los valores de P y T y el coeficiente de seguridad al cual está trabajando mi sistema.